Bueno, vamos a continuar con la grabación, bueno, la explicación del último condicional, que es el tercero. ¿Listo? Este condicional obviamente pues en teoría es un poco más complejo, pero al mismo tiempo es mucho más fácil. ¿Por qué razón? Porque obviamente manejamos la estructura del pasado perfecto en cuanto a la acción. ¿De qué trata este condicional? Este condicional va a tratar de situaciones nuevamente hipotéticas o imaginarias, digámoslo así, pero principalmente su énfasis es como reflexionar sobre algo que ocurrió, que ustedes obviamente pueden decir hubiera podido ocurrir mejor, ¿listo? Siempre la interpretación que vamos a dar en el tema de la acción, ¿sí? Va a ser, como les decía, pasado perfecto. Aplicamos nuevamente las tres conjunciones y, bueno, unless, ¿sí? Y pasado perfecto. Ese pasado perfecto va a ser con had más el verbo en participio pasado. ¿Cómo vamos a interpretar ese had más el verbo en participio? Ese had va a ser hubiera, ¿sí? Siempre lo vamos a interpretar: yo hubiera, tú hubieras, él o ella hubiera, nosotros hubiéramos, ustedes hubieran, ellos, ellas hubieran. ¿Listo? Y ya el verbo en participio pasado. ¿Listo? ¿Qué lo digamos así lo complejo aquí? Que pues de cierta manera este condicional aplica el uso de otros verbos modales, no solamente el would o el could, como lo veíamos en el anterior, sino que obviamente eh, se utiliza, por ejemplo, el must, se utiliza el should, se utiliza el could, el would. ¿Listo? Tenemos más variación en cuanto a esto. ¿Qué es lo que varía? La interpretación que le damos, obviamente, a, a la oración. ¿Listo? Principalmente, digamos así, la parte compleja es que la acción siempre va a ir pasado perfecto. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Pues la conjugación de los verbos en participio pasado. Tenemos que tener presente pues que hay algunos verbos que son regulares, otros que son irregulares, entonces pues tenemos que estar familiarizados con la conjugación de estos verbos en participio pasado. ¿Listo? En cuanto a la consecuencia o el resultado del tercer condicional, vamos a trabajar nuevamente, como digo, con cualquiera de estos verbos: could, would, eh, should or must, ¿sí? Digámoslo así, que tienen como cierta conjugación en este campo, más, digámoslo así, esto se puede interpretar como un futuro o un pasado incierto perfecto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos el would, en caso el más común, el verbo have, ¿sí? Que en este caso, cuando yo tengo would más have, lo voy a interpretar como habría y el verbo como tal en participio pasado. Pero si en caso tal yo en vez de tener would tengo, por ejemplo, could, que es podría, ¿cierto? Entonces aquí cambia la connotación: podría haber, y ahora sí, de acuerdo al verbo que yo tenga acá al frente, pues va a cambiar la connotación. Pero si yo, por ejemplo, tengo aquí en vez de would o should, o could, perdón, tengo should, que es el verbo debería, voy a interpretarlo: debería haber tal cosa. Porque acuérdense que los demás verbos modales, aparte del would, tienen significado propio. El would tiene la ventaja pues que toma connotación de acuerdo al verbo que tengo enfrente. En este caso pues va a ser habría. Pero si yo tengo should, debería haber, porque leo el have en infinitivo. Could have, podría haber. ¿Listo? Must have, debió haber, ¿sí? O debía haber, depende obviamente del sujeto con quien conjugue yo el verbo. ¿Listo? Entonces, tenemos una particularidad en el condicional 3, es que el condicional 3 yo puedo mezclar, bien sea la acción o la consecuencia, con el condicional 2. Pero principalmente vamos a enfocarnos inicialmente con la conjugación del condicional 3, cómo se estructura, cómo se utiliza, en qué contexto lo utilizo y obviamente qué se diferencia con respecto a los demás condicionales. ¿Listo? Entonces vamos a empezar primero acá. Vamos a hablar obviamente en oraciones afirmativas. ¿Cuál va a ser la ventaja aquí? Yo me olvido en este contexto, me olvido de los auxiliares, ¿sí? Que por ejemplo lo que sucedía en el condicional 1 y 2 o en el condicional 0, que si teníamos presente simple, pues el verbo se conjugaba con auxiliar en modo negativo, ¿cierto? Se le agregaba ciertas terminaciones al verbo, ¿cierto? Aquí obviamente nos olvidamos de eso porque afirmamos, negamos y preguntamos afirmamos, negamos, ¿cierto? En pasado perfecto. La acción siempre va a ser pasado perfecto, va a ser el had, si es negativo, had not, y el verbo en participio. ¿Listo? Ya si es pregunta, como hemos venido trabajando, ya sabemos que cuando es pregunta, la pregunta se enfoca siempre en el resultado. Entonces, en el resultado va a ser con would
could, o should, o must, y más el verbo have. ¿Listo? Pero vamos por partes. ¿Listo? Entonces vamos a mirar algunos ejemplos. Yo voy a decir las frases en español y obviamente vamos a mirar la respectiva traducción en inglés. ¿Listo? Entonces, vamos a enfocar primero una primera frase que dice, si yo hubiera, ¿cierto? Acuérdense que el had siempre va a ser hubiera. Si yo hubiera ahorrado dinero antes, habría comprado la motocicleta soñada. Es la primera frase que tenemos en el ejemplo. If I had saved money, I would have bought the dream motorcycle. ¿Sí? Saved, el verbo ahorrar en participio pasado acompañado del had. ¿Sí? Y en la consecuencia el would, que es would have, en este caso le doy la interpretación, habría comprado la motocicleta soñada. Tengo otro ejemplo. Si ella hubiera leído el libro, ella hubiera obtenido mejores resultados en el examen. Es el segundo ejemplo, es decir, if she had read the book, she would have gotten better results in the exam. ¿Sí? Entonces, voy a decir had más el verbo read. En este caso, pues lo único que cambia en cuanto a read es la pronunciación, ¿sí? Porque la escritura es exactamente la misma. ¿Listo? Eso obviamente en cuanto a modo afirmativo. Vamos a mirar pues acuérdense que en el condicional podemos utilizar afirmativo, negativo, 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 afirmativo, negativo, negativo, afirmativo. O sea, no hay como un orden específico, ¿sí? Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Voy a decir, si yo hubiera sido directo con ella, ella no se habría ido a España. Entonces voy a decir, if you had been direct with her, si hubiera sido directo con ella, ¿sí? She wouldn't or she would not have gone to Spain. Ella no se habría ido a España. Primera parte afirmativa, segunda parte negativa. Tengo otro ejemplo, por ejemplo, con el should, ¿sí? Miro acá. Esta frase quiere decir, ella no debería haber tenido problemas de comprensión si hubiera estudiado francés antes. Eso es lo que dice la frase. Entonces, she shouldn't have had comprehension problems if she had studied French before. ¿Sí? Tengo en este caso la combinación con el should en condicional 3. ¿Sí? ¿Qué va a ser la diferencia? Que va a tener have, el verbo have, que es el auxiliar del presente perfecto, ¿sí? Y el verbo siguiente en participio pasado. Obviamente, aquí es haber y aquí va a ser tener. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Vamos a mirar otra. Podría haber hecho más cosas en Australia si hubiera sido más activo. Digo la siguiente frase. I could have done more things in Australia if I had been more active. Esta es la frase que digo como tal respecto pues a la condicional 3 en modo afirmativo. ¿Listo? Entonces, tener presente, puedo utilizar could, puedo utilizar should, puedo utilizar must o puedo utilizar, el más común de todos va a ser siempre would. ¿Listo? Tengo el ejemplo, uno con must. Voy a decir, if Steve had studied for the exam, he must have won it. Sencilla la interpretación. Si Steve hubiera estudiado para el examen, él debió haberlo ganado. ¿Sí? El must se interpreta como un pasado, debió haber ganado el examen, o debió haberlo ganado. ¿Sí? ¿Qué cosa? El examen. ¿Listo? Eso en este caso en el modo afirmativo. En el modo negativo, ¿qué vamos a tener en particular? Voy a negar el had. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ellos no le hubieran mentido al profesor, ellos podrían haber tenido una segunda oportunidad. Entonces, la frase en inglés es if they hadn't o if they had not, acuérdense que podemos aplicar forma larga o forma estándar o forma corta. If they hadn't lied to the teacher, they couldn't have had a second chance or a second opportunity, como lo quieran decir. ¿Listo? Podemos decir, por ejemplo, si no hubieras copiado en el examen, no habrías obtenido esa nota. Entonces, if you hadn't copied, miren que aquí hablo negativo. If you hadn't copied in the exam, you wouldn't have gotten that grade. ¿Sí? Entonces, es muy estructurada, las frases son muy estructuradas, es muy sencillo. ¿Listo? Obviamente, ¿qué es lo que yo tengo que tener presente? Como les decía inicialmente, la conjugación de los verbos en participio pasado y obviamente seguir al pie de la letra la estructura de los pasados, de los tiempos perfectos, bien sea presente perfecto o pasado perfecto. ¿Por qué les digo presente perfecto? Porque obviamente lo acompaño con el verbo modal, pero la base original en la consecuencia siempre va a ser presente perfecto. Por ejemplo, yo voy a decir, miren, yo no hubiera llegado tarde a la cita,
Perdón, si yo no hubiera llegado tarde a la cita, no la habría perdido. ¿Sí? Es lo que quiero decir aquí. If I had not arrived late to the appointment, I wouldn't have lost it. ¿Sí? No la habría perdido. Esta es, digámoslo así, la temática con pues, tercer condicional. Vamos a mirar ejemplos con preguntas. ¿Sí? Obviamente, en modo pregunta ya sabemos que tenemos siempre la pregunta va en la consecuencia. En este caso la consecuencia va a ser el modal más presente perfecto. Entonces, por ejemplo, si tú hubieras tenido $3,000 en este momento, ¿qué habrías hecho con ellos? La pregunta es esta. La acción siempre va a ser con el if. If you had $3,000 in this moment, ¿sí? What would you have done with them? ¿Qué habrías hecho con ellos? ¿Sí? Entonces ya usted, por ejemplo, dice, me hubiera ido del país. Entonces, I would have gone abroad. ¿Sí? O I would have bought a house. Me hubiera comprado una casa. Me habría comprado una casa. Depende obviamente de lo que usted quiera decir. ¿Listo? Esto en cuanto, obviamente, a parte de pregunta. Por ejemplo, ¿habrías ganado el examen si hubieras tenido más tiempo? Entonces, would you have, perdón, ¿habrías estudiado para el examen si hubieras tenido más tiempo? Entonces digo, would you have studied for the exam if you had more time? ¿Sí? Entonces miren que obviamente es como tal la temática. ¿Listo? Vamos a hacer algunos ejemplos, obviamente en ejercicios prácticos para que obviamente sea mucho más fácil para ustedes interpretar. Nuevamente, vamos a hacer las cuatro primeras que empieza con la acción y luego hacemos otras tres con la consecuencia. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar acá, por ejemplo, digo, if you not be late, you will not miss the bus. Como es tercer condicional, ya sabemos que la acción va en pasado perfecto. Entonces, if you had not, ¿sí?, been late, we wouldn't, en este caso como hablamos, vamos a utilizar el would para no complicarnos, we wouldn't have missed the bus. Y acuérdense que utilizamos el would más have más el verbo que tenemos ahí entre paréntesis en participio pasado. Tengo if she studied, she passed the exam. Como es pasado, como es condicional 3, entonces if she had studied, she would have passed. Como el verbo pass es regular, ambos son regulares, les agrego ed. ¿Listo? She would have passed the exam. Tengo la tercera frase. If we arrive earlier, we see John. ¿Cómo es condicional 3? Nuevamente. Had, if we had arrived. Miren que aquí nos pone como verbos regulares, no nos complica tanto la temática. If we had arrived earlier, we would, habríamos, ¿sí?, we would have seen John. Este verbo, como es participio, como es irregular, agrego una N al final. We would have seen John y no la califica. Vamos con la número 4 para pasar primero con la consecuencia y luego la acción, que es obviamente como el orden que cambia, digamos, el sistema del condicional. Tengo, if they go to bed early, they not wake up late. Entonces, como es reflexión y tercer condición, entonces, if they had gone, verbo en participio pasado, el verbo go es irregular, entonces, if they have gone to bed early, they wouldn't, nuevamente, el would más el have, entonces, wake es un verbo irregular, sería así, woken up late, ¿sí? Entonces, if they had gone to bed early, they wouldn't have woken up late, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener presente? Los participios pasados de los verbos que tenemos. Algunos son regulares, otros son irregulares. Listo, vamos a pasar después de la número 10, que ya sabemos que siempre empieza primero con la consecuencia y luego pasa a la acción. He be happier if he stay at home. Como tenemos primero la consecuencia va a ser would más have más el verbo en participio. Entonces, he would have been happier if he had stayed at home. ¿Sí? Él habría sido más feliz si se hubiera quedado en casa. Como cuando usted sale a un lugar y no fue una experiencia chévere, usted dice, ¿para qué salí? ¿Cierto? Me hubiera quedado en casa, ¿para qué salir? Ahí es obviamente la reflexión que hacemos a través de esta oración. Tengo esta otra, mira. She passed the exam if she studied harder. Como empezamos primero con la consecuencia, entonces decimos she would have passed the exam if she had studied harder. Listo, bien. Tenemos
acción la consecuencia primero, would más el verbo have más el verbo en participio pasado, que tenemos entre paréntesis, y acá pasado perfecto. Entonces, had más el verbo estar y en participio pasado. Esta está en negativa, ambas están en negativa. Decimos, we not get married if we not go to the same university. Entonces, vamos a decir, we wouldn't, como estamos dejando, o we would not, acuérdense, have gotten, participio pasado el verbo get, married if we hadn't gone to the same university. Esperen que aquí normalmente este también lo podemos decir gotten o got. En algunas ocasiones nos lo pone como got, en otras ocasiones como gotten. Depende, obviamente. Pero el participio pasado original del verbo get va a ser gotten, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Sino que hay ciertas excepciones en el inglés que así como tal esta parte. Vamos a hacer la última. Decimos, they'd be late if they not take a taxi. Entonces, they would have been. Ellos habrían llegado tarde if they hadn't, si ellos no hubieran tomado el taxi. Take es un verbo irregular, el participio pasado sería taken a taxi. ¿Listo? Esto sería como tal la explicación de los verbos del tercer condicional. ¿Listo? Obviamente hay ejercicios más prácticos, vamos a hacer otro, que es este de acá, muy sencillo. Nuevamente vamos a completar cualquiera de las dos partes. Vamos a hacer las primeras 4 para que el video no se me alargue, porque llevamos 16 minutos y pues la idea es que no se alargue más de los 20 o 25 minutos, más de los 22 minutos que tengo preparado para hacer la diferenciación entre condicional 2 y 3. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a identificar el condicional 3? La acción siempre pasado perfecto, consecuencia, un futuro incierto perfecto. ¿Listo? Normalmente va con would. Entonces, vamos a decir, if you had trained more, vamos a tener you didn't lose, hadn't lost, wouldn't have lost. ¿Sí? Ya tenemos la acción que está en pasado perfecto. Entonces la consecuencia va a ser futuro perfecto incierto, que en este caso va a ser wouldn't have lost. Entonces, if you had trained more, you wouldn't have lost so easy. Si hubieras entrenado más, no habrías perdido tan fácilmente. Es lo que quiere decir esta frase. Dice, we wouldn't have spent all the money if you. Aquí vamos a poner la acción porque ya tenemos la consecuencia primero. We wouldn't have spent all the money if you didn't insist, wouldn't have insisted, hadn't insisted on going to that boutique. En este caso vamos a tener esta que tenemos acá, hadn't insisted. ¿Listo? Decimos acá, if you had told me that you were having problems. Miren, tenemos, si me hubieras dicho que estaríamos teniendo problemas, ¿cierto? Miren, acción, pasado perfecto, vamos a tener I would help, I could have helped, I had helped. Como tenemos pasado, futuro incierto perfecto, podemos tener I could have helped, te habría, podría haberte ayudado, ¿sí? Entonces vamos a chequear estas primeras 4, ¿sí? Vamos a estas primeras 3, listo, miren acá. Las otras no las marca mal porque ya, como les hemos venido diciendo, no marcamos la respuesta. Entonces nos marca, miren, nos marca por qué utilizamos lo que utilizamos, ¿cierto? Entonces recuerden que en pasado perfecto podemos utilizar, en la consecuencia, pues, would have, could have, might have, should have, must have. ¿Listo? Obviamente en algunas ocasiones, en este caso nos muestra solamente estas opciones, pero lo que les dije, obviamente podemos utilizar cualquier verbo modal en la consecuencia. ¿Listo? Espero obviamente haya sido de su ayuda esta primera parte, chicos. Voy a detener el video en este momento para que no sea tan largo y ahorita grabo otro con condicional 2 y 3 únicamente.